Vamos a hablar del núcleo celular. Núcleo celular, entonces, es el compartimento esencial de la célula eucariota. Es el compartimento que la diferencia de la célula procariota. Centro de control o centro de información celular. Contiene toda la información genética almacenada en el ADN. Forma y tamaño relacionados con la célula. Núcleos esféricos, vemos células esféricas, cúbicas y poliédricas. Núcleo elipsoidal en células cilíndricas y fusiformes, como es el caso acá. Estas células que son cilíndricas tienen el núcleo elipsoidal. El tamaño es variable, depende de las proteínas que contiene. La relación núcleo-citoplasmática es de 10% del total de las células. El número, casi todas las células son mononucleadas, un solo núcleo. También hay binucleadas con dos o más, con las células hepáticas, o multinucleadas, por ejemplo las células muscular estriadas esqueléticas que vemos acá, ¿no es cierto? Que tienen múltiples núcleos. Acá tenemos células de la sangre, tienen núcleos únicos. Este sería un núcleo único pero irregular. Funciones. Proporcionar a la célula la información genética almacenada en las moléculas de ADN. Controlar toda la actividad celular, metabolismo y nutrición. Es el sitio de síntesis de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Ahí se llevan a cabo la autoduplicación o replicación del ADN antes de la división celular y la transcripción o producción del ARN a partir del ADN que servirá para la síntesis proteica en el citoplasma. Bueno, el núcleo tenemos que estudiarlo en interfase. ¿Qué es la interfase? Es una etapa del ciclo celular. El ciclo celular lo vamos a ver después, tiene varias etapas y hay una que es la interfase donde las células no se dividen, donde podemos ver todas las partes de la estructura nuclear. Entonces vamos a tener 4 partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Bueno, vamos a pasar, les voy a mostrar un esquemita. Bueno, acá tenemos el núcleo. Tenemos la envoltura nuclear, carioteca o membrana nuclear, que está formada por dos membranas concéntricas y que tiene poros nucleares, que sirven de pasaje entre el núcleo y el citoplasma. Después, el nucleoplasma o matriz nuclear, que sería el equivalente al citosol, sería el medio interno del núcleo. El nucleolo, que son masas densas, donde ahí se van a formar, va a estar formado por ADN, ARN y proteínas. Y ahí se van a empezar a organizar los cromosomas. No es como un núcleo que tiene una membrana, sino que son agrupación de elementos que adquieren densidad y por eso se los reconoce. Y la cromatina, ¿no es cierto?, que está formado por ADN y proteína. Eso sería el núcleo en interfase. Ahí podemos ver todas las fases del núcleo. Bueno, primero hablamos de la envoltura nuclear, membrana nuclear o carioteca. La envoltura nuclear o carioteca está compuesta por la membrana nuclear externa, que posee ribosomas y se continúa con el retículo endoplásmico rugoso, y la membrana nuclear interna, que no tiene ribosomas y está adosada, está unida a una lámina nuclear o lámina fibrosa que tiene filamentos intermedios que funcionan como un esqueleto del núcleo. Después, entre las dos láminas hay una cisterna perinuclear o espacio intermembranoso que se continúa con la luz del retículo endoplásmico rugoso. La función es separar del núcleo del citoplasma, impide que las enzimas del citoplasma ingresen y actúen en el núcleo. Y también participa en la formación de los cromosomas, porque en la división celular hay puntos de unión, acá digamos hay puntos de fijación con el ADN. O sea que se comienzan a organizar los cromosomas a partir de puntos de unión que hay en la membrana interna. Bueno, y acá tenemos que hablar de los polos nucleares. Las dos membranas se fusionan en ciertos puntos y forman los polos nucleares que van a justamente comunicar el núcleo con el citoplasma. Ellos regulan el cambio e intercambio de sustancias y moléculas, pero el proceso es muy selectivo. Es más selectivo que la membrana plasmática.
se pasa por difusión simple, pasa agua, iones y moléculas pequeñas como la ATP, la energía, y por transporte activo pasan moléculas mayores como proteínas y ARN. Cuando más activa es una célula, mayor es el número de poros nucleares. Estos serían los poros nucleares. Incluso se llama complejo del poro una serie de elementos que hay en la conformación de este poro. Bueno, después la matriz nuclear o nucleoplasma, que es el contenido interno del núcleo, similar al citosol del citoplasma. Es un coloide donde están las estructuras internucleares, la cromatina y los nucleolos. ¿Qué hay ahí? Hay ARN sintetizado en el núcleo y proteínas que se fabrican en el citoplasma, que serían las enzimas que participan en la transcripción y replicación del ADN en todo el proceso digamos, del material genético, en la transcripción y en del ADN-ARN y en la replicación del ADN. Después tenemos que hablar del nucleolo. El nucleolo es esférico, puede ser único o múltiple, no tiene membrana. Ahí en ese lugar se sintetiza el ARN ribosómico y se ensamblan las unidades ribosomales, o sea, ahí se forman los ribosomas, en el nucleolo. Entonces, se forman ¿con qué? Con ARN ribosomal y proteínas. Las proteínas, ¿de dónde vienen? Del citoplasma, pasan por nucleares y van al núcleo y ahí todo se ensambla. O sea, importante el nucleolo porque ahí se forman los ribosomas, que van a formar después las proteínas en el citoplasma. Es más grande en células con síntesis proteica muy activa, claro, porque necesitan muchos ribosomas. Entonces va a ser más grande el nucleolo. Es basófilo. ¿Por qué? Porque tiene mucho ARN y proteína. Basófilo, entonces se tiñe con ¿qué coloración? De color violeta o azul intenso. Solo es visible en la interfase, pero desaparece en la división celular. Y después de que termina la división celular y se forman las dos células hijas, reaparece a través de regiones NOR, regiones organizadoras nucleolares de los cromosomas. Bueno, la cromatina. La cromatina, tenemos que hablar de ADN y proteínas. El ADN del núcleo está asociado con proteínas, no está solo. El complejo de proteínas con el ADN se llama cromatina o fibras de cromatina también por la disposición que tienen. ¿Por qué se llama cromatina? Por la capacidad de teñirse con colorantes básicos. Se tiñe con hematoxilina, ¿no es cierto? De color azul o violeta intenso. Tenemos proteínas histonas y no histónicas. Las proteínas histonas tienen función estructural y intervienen en la organización de la cromatina y los cromosomas. Y las no histónicas tienen función enzimática para duplicación del ADN y síntesis del ARN. Nada más son proteínas que vienen del citoplasma. Las fibras de cromatina. ¿Qué son las fibras de cromatina? Es la cromatina, pero es organizada en largas hebras constituidas por histonas sobre las que se enrolla la doble hélice del ADN. Y los nucleosomas son esas asociación de ADN y histonas, cuando acá estarían las histonas, estas representadas las proteínas, y esta es la doble hélice de ADN. Entonces cuando se enrollan, da dos vueltas a esta estructura, esto sería un nucleosoma. Este nucleosoma simularía como si fuera una perla y esto un collar con toda la hélice. Entonces esto se llama collar de perlas. Ahora vamos a ver cómo se organiza la cromatina dentro del núcleo. Entonces, cromatina. ¿Cómo se clasifica la cromatina? Se clasifica en dos estados o grados de condensación. Condensación significa condensación, empaquetamiento, enrollamiento. Eso sería la condensación, o sea, si está más o menos enrollada, extendida. Eso sería la condensación. Tenemos la eucromatina, sería la cromatina extendida. Eu significa verdadero. Es la cromatina que está más desenrollada, más extendida.
tiene una ubicación más central, está cerca del nucleolo, es genéticamente activa, o sea que se transcribe el ADN, se duplica, todo. Es la verdadera cromatina, cromatina extendida, eucromatina. Y después tenemos la heterocromatina, que es la condensada. Esta cromatina está empaquetada, está muy enrollada y está genéticamente inactiva, o sea, el ADN no se transcribe. Lo único que hace esta cromatina se replica, o sea, se duplica, se forma una copia de sí misma, ¿no es cierto? Al final de la fase ese del ciclo celular. Hay dos clases. Puede ser heterocromatina constitutiva, que es similar en todas las células, que no se conoce mucho la función, y facultativa, que es varía en distintas células y representa todos los genes que están inactivos dentro de cada célula. O sea, los genes son similares para todas las células, pero hay algunas células que van a expresar ciertas características y otras. Por ejemplo, una célula que en el proceso de diferenciación, o sea, todas las células salen de una célula madre. Y ahí se van diferenciando en células musculares, en células nerviosas, en células del hígado, por ejemplo. Entonces, a medida que se van diferenciando las células musculares, por ejemplo, todo el material genético que tenía que ver con hígado, con nervio, con aparato digestivo, todo ese material genético se va a quedar guardadito y no se va a usar. Y solamente se va a expresar la que corresponde a una célula muscular. Igual que una célula nerviosa. Se va a expresar todo lo que es con respecto a una célula nerviosa. Y todo lo que confiere a las características de una célula muscular, de una célula muscular, somática, alguna célula de la piel, eso va a quedar guardadito. O sea, por eso son genes que no se van a expresar nunca, van a quedar ahí. Por eso se llama heterocromatina, porque es genéticamente inactiva. Entonces acá vemos la eucromatina, que es la cromatina verdadera, que es la que acá está toda desenrollada, que es la genéticamente activa, y la heterocromatina, que es la inactiva. Acá vemos en una microfotografía con microscopio electrónico. Bueno, y acá tenemos que hablar de la organización de la cromatina. Las fibras de cromatina tienen diferentes niveles de organización y condensación. Estos niveles de organización permiten empaquetar grandes cantidades de ADN asociado a las histonas en el reducido volumen nuclear. O sea, imagínense que el volumen nuclear es 10% del volumen de la célula. O sea que todo eso hay que empaquetarlo en ese lugar. El cromosoma es el mayor grado de compactación, sería lo último que sale y lo que es visible, comenzando acá desde la doble hélice de ADN. Estas son las proteínas históricas, se van enrollando, esto parece un collar, unas cuentas de un collar de perlas, y termina la cromatina extendida, la cromatina se condensa, se compacta, se empaqueta y termina en el cromosoma. Bueno, y acá vemos la secuencia de compactación de la cromatina que va desde el ADN hasta el cromosoma. Tenemos la molécula de ADN solita, que tiene 2 nanómetros. Ya acá la molécula se enrolla 2 veces con estas proteínas histónicas y forma el nucleosoma. Se denomina también a esto collar de perlas. Después un poquito más, una fibra de cromatina de 30 nanómetros, se llama solenoide. Y esto se sigue empaquetando, se sigue condensando. Ya viene una fibra de 300 nanómetros, fibra de 700 nanómetros y después finalmente el cromosoma que nosotros podemos ver a microscopio electrónico, que tiene 1400 nanómetros. Bueno, acá de vuelta otra imagen para ver más detalle. La compactación de la cromatina desde la doble hebra de ADN, pasando por esto, que son los nucleosomas. Esto es un nucleosoma. Es proteínas histónicas con dos vueltas de la doble hélice de ADN. Después esto es el collar de perlas, el solenoide y termina con el cromosoma. Esto sí lo vemos en el microscopio electrónico. Acá tienen entre las imágenes del microscopio electrónico con el que imita a medida que se va empaquetando la cromatina. Bueno,
Entonces tenemos que hablar de los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? El mayor grado de compactación o condensación de la cromatina. Eso sería el cromosoma. O sea, antes de la división celular, la cromatina se condensa, se compacta, se empaqueta, se enrolla y da lugar a los cromosomas. Esas estructuras se ven a microscopio óptico y a microscopio electrónico, por supuesto. Se ven apenas en microscopio óptico, en forma de bastoncitos alargados. Pero no, no se, digamos, apenas se ve. Lo que no se pueden ver es el microscopio electrónico, obviamente, es la doble hélice de ADN. O sea, lo que se ve la cromosoma porque es el máximo nivel de compactación de esa cromatina. Entonces, ¿qué es el cromosoma? Es un paquete de cromatina muy compacto o condensado que representa el material genético de las células. Es el material genético en el periodo de división celular. ¿No es cierto? El total de información genética contenida en los cromosomas se llama genoma. Hay que diferenciar lo que es el material genético con la información genética. Imagínense una computadora, lo que sería el software y el hardware. El hardware, que sería todo lo que nosotros tocamos en una computadora, la pantalla, la CPU, todo eso sería, en el caso de la célula, sería el material genético, sería el cromosoma. Y el software, que serían los programas, todos los elementos que tenemos adentro de la computadora, el Word, el Excel, ejemplo. Eso es el software. Eso sería, acá en la célula, sería la información genética. O sea, una cosa es material y otra cosa es información. Eso son dos términos que parecen similares, pero son diferentes. Bueno, y acá vamos a hablar de lo que es un cromosoma en sí, las partes de un cromosoma, la morfología. Por supuesto que lo vemos, ¿por qué dice cromosoma metafásico? La metafase es una fase del ciclo celular, de la división celular, y ahí es donde se pueden identificar todas las partes del cromosoma. Está formado por dos partes idénticas llamadas cromátides. Cromátides son estas, unidas por un estrechamiento centrómero. Estaría acá. El centrómero divide las cromátides en dos brazos, uno corto y otro largo. En cada centrómero se forma después una estructura que se llama cinetocoro, a la cual después se unen los microtúbulos durante la división celular. Y después tenemos los telómeros, que son los extremos del cromosoma. En el ciclo celular hay dos tipos de cromosomas. Cromosoma metafásico, que tiene dos cromátides unidas, dos moléculas de ADN idénticas, todas enrolladitas, ¿no es cierto? Y el anafásico, que tiene una sola cromática, cuando hay separación. Se separan acá las dos cromátides, una se va para la célula la división celular a las distintas células hijas. Y cada cromatide contiene una molécula de ADN replegado. Perdón. Entonces acá se ejemplifica. Bueno, las cromátides o fibras cromosómicas se agrupan en díadas y tétradas. Las díadas o bivalentes son dos fibras o cromátides hermanas, copia de una de la otra. Este sería el cromosoma metafásico. Son dos copias. La tétrada son cuatro fibras o dos cromosomas homólogos. Estos son homólogos, este y este y este y este. O sea, un par de cromosomas idénticos, porque eso tiene que ver con la herencia. Uno se hereda del padre y otro de la madre. La tétrada de cromosomas se constituye en la profase 1 de la meiosis, en la división celular que después vamos a ver. Entonces esos son los cromosomas homólogos. Entonces, son cromosomas que, digamos, son equivalentes, uno del padre y otro de la madre. Entonces, cromosomas homólogos, semejantes en forma y función, uno del padre y otro de la madre. Y acá tenemos que hablar de esa condición diploide o haploide de la célula.
Condición diploide 2N cuando está en juego el juego completo, está el juego completo de cromosomas homólogos. Ejemplo, las células somáticas humanas, las células del cuerpo, hay 46 cromosomas. Células de la piel, del aparato digestivo, respiratorio, tienen 46 cromosomas. Entonces tienen condición diploide 2N, tienen 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas de la madre y 23 del padre. Y después tenemos la condición haploide, se representa con N, si tiene en la mitad del juego de cromosomas, o sea, en las células sexuales humanas, los gametos, hay 23 cromosomas. O sea, el padre tiene, por ejemplo, en el óvulo, que sería el gameto femenino, tiene 23 cromosomas, y el espermatozoide, que es el masculino, tiene 23 cromosomas. Después, cuando se produce la fecundación, se van a hacer 23 más 23, 46. O sea, nuevamente se van a constituir los 46 cromosomas. Entonces, después lo vamos a ver que en el seres humanos tenemos una fase, digamos, hay una fase de meiosis, ¿no es cierto?, que reduce el número de células, perdón, de cromosomas para llegar a los 23, para que después se produzca la fecundación y se vuelva a conformar los 46 cromosomas. O sea que sí o sí en el ser humano hay una meiosis para que los gametos tengan 23 cromosomas, se puedan unir al otro, digamos, en la fecundación, al masculino y al femenino, y nuevamente constituyen los 46 cromosomas y adquieran condición diploide. ¿Qué es el cariotipo? Conjunto de cromosomas de una especie. Dentro del cariotipo tenemos cromosomas somáticos o autosomas comunes a los dos sexos e implicados en el desarrollo de las características del cuerpo. Y los cromosomas sexuales o heterocromosomas, que son los que determinan el sexo del individuo, son el cromosomas X y XY. O sea, la especie humana tiene 46 cromosomas, o sea, 23 pares de cromosomas homólogos. O sea, 44 autosomas o cromosomas somáticos y 2 cromosomas sexuales o heterocromosomas. Y de eso, 46 cromosomas, entonces tenemos 23 cromosomas que son homólogos. O sea, son 23 que vienen del padre y 23 de la madre. Y bueno, entonces, ¿cómo era el tema de la información genética? Que el material genético era la cromatina y la información genética estaba dentro de la cromatina. Y dentro de la cromatina hay un lugar, ¿no es cierto? Hay una porción donde está la información genética. Y entonces ahí tenemos que hablar primero bueno, hablo del locus, que es el lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Nosotros tenemos el cromosoma, y en el cromosoma hay ciertos lugares. En esos lugares va a haber sectores donde va a haber información. Bueno, la información estaría acá, en el gen. El gen es la unidad de la herencia. Es un segmento o porción específica de la molécula de ADN capaz de codificar la síntesis de una proteína. Aquí es donde el ADN se transcribe a ARN para la fabricación de todas las proteínas y así determinar las características hereditarias de la célula u organismo. La célula humana puede tener entre 30.000 y 50.000 genes. Entonces, dentro del cromosoma, nosotros vamos a tener ciertos lugares que llaman locus o locis en plural, que es un lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Y el gen que sería es el segmento o porción de la molécula de ADN que codifica una proteína. Ese sería el gen. Y después tenemos los genes alelos que codifican el mismo gen, o sea, ocupan el mismo lugar o locus en cromosomas homólogos, o sea, ocupan el mismo lugar en el cromosoma del padre y en el cromosoma de la madre. Cada región del cromosoma se tiñe en bandas y cada banda que contiene decenas de cientos de genes. Y los cromosomas se pueden diferenciar entre sí según el patrón de tinción de esas bandas.
Bueno, y para hacer un cariotipo hay que tomar una muestra de sangre, después se hacen varios procesos y se obtiene la dotación cromosómica de la especie. Se tiñen, se fotografían, amplifican, se ordenan por tamaño y forma característica. Estos son, de acá es más, incluso los análisis de ADN que se hacen en cuestiones, se escuchan en cuestiones policiales, que se hacen, o por ejemplo para reconocimiento de paternidad, se toman de esta forma, se hace el cariotipo y se congenia, ¿no es cierto?, el resultado de este con el otro. Los cariotipos se pueden mostrar en un cariograma, que sería una foto, o un videograma, que es un esquema, en los cuales se alinean por su centrómero los cromosomas con su brazo largo hacia abajo, y los cromosomas X e Y siempre al final. Esto es una imagen de un cariograma, o sea, imagen o fotografía ordenada según el número, tamaño y forma de los cromosomas de un individuo o especie cuando se tiñe y se examina bajo un microscopio. Esto es microscopio electrónico. Y esto también. Pero bueno, esto es más bien una representación esquemática, ¿no es cierto? Un canotipo ordenado según tamaño y forma y patrón de bandas con todo el componente cromosómico. Y acá tenemos una imagen de vemos cromosomas homólogos, o sea, uno del padre y otro de la madre. Y acá vamos a ver, estos son los locus, los espacios que ocupa dentro del cromosoma. Y acá tenemos los genes. Acá está la información. Genes alelo, ojos verdes, ojos azules. Acá el locus 2 estaría acá. Me voy a ocupar acá. B, ojos verdes. A, ojos azules. Después tenemos el 3, cabello castaño, cabello negro. O sea, estos son los lugares donde codifica la misma información, donde están los genes. Los genes de los ojos verdes de los ojos están acá y acá. Entonces, bueno, después, de acuerdo al entrecruzamiento de material genético, de material genético, va a ser el entrecruzamiento de la información y a su vez, eso se llama crossing over, se intermezclan los cromosomas durante el proceso de meiosis, y eso hace, bueno, que aparezca otro cromosoma con características, digamos que algunas características del padre y otro de la madre. Pero eso es el fundamento de la genética. Y esta es la última diapositiva.